Buenas tardes, chicos. Pues ya, el día de hoy, pues ya prácticamente tenemos pues otro tema. Ya tenemos que empezar a ver esta parte que prácticamente a nosotros nos interesa. ¿Y por qué lo decimos así, chicos? Bueno, pues porque al final del día tenemos que tocar algo que nosotros conocemos como desarrollo económico. Prácticamente, chicos, dentro de este desarrollo, nosotros tenemos que ver la parte de las fuerzas productivas y su importancia en el desarrollo económico a lo largo de la historia. Ojo, el desarrollo económico, pues prácticamente se refiere, ¿no? Al proceso por el cual una economía mejora su capacidad para poder satisfacer las necesidades y aspiraciones de su población. ¿A través de qué? Pues a través de la creación de la riqueza y la mejora del bienestar social, chicos. Perdón. Prácticamente este tipo de circunstancias nos dice a nosotros si realmente es funcional o si realmente a nosotros nos va a poder ayudar como parte de. Es bien importante, chicos, que nosotros entendamos esta parte. ¿Y por qué lo decimos así? Bueno, pues porque al final nosotros también buscamos como que esa parte de esa creación dentro de ciertas características. ¿Por qué lo decimos así? Dentro de ciertas características. Bueno, pues porque al final del día implica un crecimiento sostenido y equilibrado de todos los sectores productivos con el objeto de lograr un desarrollo equitativo y sostenible en el tiempo, chicos. Y eso a nosotros nos da prácticamente un cambio en esta manera de ver, ¿no? O una perspectiva diferente en la manera de entender esta parte del desarrollo económico. ¿Por qué lo decimos así o por qué nosotros logramos entender este tipo de características? Bueno, pues porque este tipo de características son funcionales, como lo veníamos diciendo las semanas anteriores, a partir de una sociedad, a partir de algo que yo trato de entender, algo que yo trato de generar y lo más importante, ¿no? ¿Cómo es que yo busco o cómo es que yo voy a determinar una función de, ¿no? ¿Y por qué lo decimos así? Bueno, pues porque al final del día, una sociedad es la que va a mandar este desarrollo económico o simplemente pues lo va a estancar, ¿no? Muchas veces buscamos tratar de equilibrar o tratamos de tratar de formular ciertas características con o ciertas fórmulas con. Pero una vez que nosotros las tenemos o una vez que nosotros podemos llegar a ver o podemos llegar a hacer ciertas características, bueno, pues entonces ahora sí, ya para nosotros ya va a ser algo funcional, va a poder ser o nos va a poder determinar hasta cierto punto cómo es que nosotros vamos a poder dar esta forma de interpretación dentro de nuestra teoría económica, ¿no? Para que nosotros podamos entrar en cierto contexto específico con lo que ya tenemos o con lo que ya veíamos, es muy importante entender, chicos, cómo los conceptos clave que nosotros podemos entender es crecimiento económico, desarrollo social, sostenibilidad y equidad. Por eso es que la definición de las fuerzas productivas no es otra cosa más que los recursos y capacidades que un sistema económico utiliza para producir bienes y servicios, que era lo que nosotros ya veníamos viendo, que incluye no solo los recursos naturales y el capital, sino también la fuerza de trabajo y la parte de la economía, perdón, de la tecnología. Muchas veces nosotros tratamos de ver cierta fiabilidad, ¿no? Y lo decimos así, cierta fiabilidad que nosotros podemos tener como parte recurrente. ¿Qué quiere decir? Todo eso que nosotros tenemos, o mejor dicho, todo eso que nosotros conocemos, también va a estar aunado o también debe de generar cierta estructura. ¿A partir de qué? Bueno, pues a partir de lo que nosotros hemos venido ya analizando como todo aquello que nosotros tenemos como parte de una sociedad. ¿Qué quiere decir? Esta fuerza de trabajo, chicos, que nosotros logramos asimilar, por así decirlo, se va a estar complementando con la tecnología.
Y el hecho de que se complemente con la tecnología no va a poder ser o no vamos a poder crear otra cosa eh, como parte de. ¿Por qué? Bueno, pues prácticamente nosotros logramos entender prácticamente esta definición de fuerzas productivas en un término de una teoría marxista, ¿no? Pues son la combinación de la fuerza laboral humana y los medios de producción utilizados para crear bienes y servicios. Este concepto, chicos, es fundamental para poder entender la organización social y la evolución de las sociedades. Ahora, vámonos a un concepto en detalle, ¿no? ¿Qué es una fuerza laboral? Bueno, pues se refiere a la capacidad física y mental de los individuos para poder trabajar, incluyendo su conocimiento, habilidades y experiencia. Por otro lado, chicos, tenemos los medios de producción que incluyen, eso lo vamos a ver más adelante a detalle, ¿va? Que incluyen todos los recursos materiales necesarios para la producción, como las herramientas, máquinas, edificios, materias primas, incluso las tierras, ¿no? Por otro lado, tenemos una relación dinámica en donde las fuerzas productivas pues no son estáticas, sino que evolucionan, ¿no? A lo largo del tiempo, evolucionando, perdón, impulsando los cambios en las relaciones sociales y económicas. Toda la base material de una sociedad se conoce como la parte de la fuerza productiva. Y esa fuerza productiva muchas veces me genera a mí hasta cierto punto un cambio. ¿Por qué? Yo les decía, vamos a ponernos en contexto. Estas fuerzas productivas, para que puedan generar un desarrollo económico, se tienen que conjugar tanto los recursos como las capacidades, ¿va? No necesariamente decimos, o bueno, el ejemplo más claro, podemos decir, tenemos dinero, pero pues no tenemos la capacidad a lo mejor de hacer más dinero, es recurso y capacidades. Y por otro lado, vamos a poder decir, es que lo único que yo tengo claro, por así decirlo, es qué es lo que yo tengo, qué es lo que yo genero, pero hasta cierto punto, cómo lo voy a poder dividir o cómo es que yo lo voy a poder generar. Si nosotros no podemos lograr configurar estas dos partes o estas dos tendencias, pues nunca lo vamos a poder, nunca lo vamos a poder hacer. ¿Por qué lo decimos así, chicos? Bueno, pues porque al final del día, la mayoría de nosotros lo único que hace es tratar de generar un recurso propio. ¿No? Y tú vas a decir, bueno, pero pues ese recurso, profe, al final del día es algo que a mí me está ayudando. Claro, yo no voy a decir que no, pero tú también tienes que entender que la mayoría de las partes o la mayoría de los recursos son generados a partir de, ¿no? Y esa formación o esa estructura que nosotros llegamos a tener o que a nosotros nos llega a crear como parte de una simpatía específica, también lo vamos a tener que determinar como parte de algo funcional. Parte de eso o parte de esta estructura funcional muchas veces me va a decir a mí si me puede servir o si a mí me van a poder crear o determinar ciertas formas, ciertas características con. Es ahí en donde entra la parte de la fuerza de trabajo, chicos. Y esta fuerza de trabajo que muchas veces nosotros logramos entender, o que, mejor dicho, que no logramos entender como parte de, pero sí logramos asimilar. ¿Y por qué digo asimilar, chicos? Bueno, pues porque muchas veces nosotros buscamos esos determinantes que se llegan a dar dentro y fuera de. Muchas veces para nosotros es como que muy importante tratar de buscar o de extenuar todo lo que nosotros podemos llegar a realizar. Pero, ojo, pero muchas veces estas formas o estas similitudes que nosotros logramos entender no necesariamente buscan una competición específica. Y muchas veces esas competiciones específicas me llegan a decir a mí, sí, yo voy a poder lograr o si yo voy a poder entender algo nuevo. ¿Por qué lo decimos así, chicos? Bueno, pues porque muchas veces nosotros hemos dejado de crear o hemos dejado de asimilar ciertas formas y hasta cierto punto estructuras, ¿no? Estructuras
que nos han dejado o que nos han llenado como parte de. Pero, ojo, no hemos logrado entender cómo es que nosotros vamos a poder dar esas similitudes específicas dentro o fuera de la misma estructura social. ¿Y por qué decimos dentro o fuera de la estructura social, chicos? Bueno, pues decimos dentro o fuera de la estructura social porque la mayoría de nosotros lo único que hace es darle un entendimiento económico, mas no así le hemos dado un entendimiento social. Y muchas veces esos entendimientos sociales nos llevan de la mano para poder ejercer o para poder determinar nuevas formas, nuevas características con todo aquello que nosotros vamos haciendo. Incluso nosotros vamos a poder decir si realmente vamos a poder tener presencia dentro o fuera de. Este tipo de características, chicos, que van rodeadas, porque esa es la palabra correcta, van rodeadas de todo aquello que nosotros vamos buscando para poderle dar un equilibrio dentro de, ¿no? Esta parte a nosotros nos arroja la parte de la historia del desarrollo económico, chicos, y prácticamente esta historia, ¿no? Nos llena de todo aquello que vamos a poder crear o que vamos a o cómo hemos formalizado, si ustedes lo quieren ver así, ¿no? Si ustedes lo quieren ver así, cómo es que hemos formalizado esta parte del desarrollo económico. ¿Por qué? Pues porque la historia del desarrollo económico es un tema complejo, ¿no? Que prácticamente pues ha evolucionado con el tiempo, desde las primeras formas de intercambio y comercio hasta los modelos económicos más avanzados, ¿no? Que tenemos hoy en día. Esto es bien importante, chicos, porque el desarrollo económico se refiere al proceso del crecimiento de una economía, generalmente asociado a un aumento de nivel de vida de lo que hoy conocemos como una población. ¿Cómo es que se dan estos orígenes, ¿no? ¿Cómo se da esta parte de la evolución? Bueno, pues eso es algo de lo cual nosotros hemos ya o tendremos que empezar a analizar, porque si nosotros nos vamos a la prehistoria, chicos, en las primeras etapas de la historia, la economía se basaba principalmente en un trueque, ¿no? Y en el intercambio de grupos tribales. Ahora, si esa forma o si esa estructura me empieza a llenar a mí para poder darle un entendimiento, bueno, pues entonces ahora sí, hasta donde yo voy a poder llegar para poder crear ciertas cosas, ¿no? O para poder asimilar ciertas cosas. ¿Por qué? Porque si nos pasamos a la antigüedad, con el surgimiento de las civilizaciones se desarrollaron sistemas más complejos del comercio y producción, incluyendo la esclavitud y pues lo que conocemos como la parte del feudalismo, ¿no? Esa, esa forma tan distintiva de lo que nosotros hemos venido arrojando, chicos, también es parte también me va a poder decir si realmente yo estoy dentro de esta formulación económica. Y ustedes van a decir, bueno, profe, pero ¿por qué la mayoría de las formulaciones económicas se han perdido? Bueno, pues se han perdido porque si nosotros nos pasamos a la parte del mercantilismo en esta historia, que fue a partir del siglo XVI, surge el mercantilismo y un sistema económico que enfatiza la acumulación de riquezas a través del comercio y la protección de la industria nacional. Eso les va a resolver sus dudas. ¿Por qué? Pues porque entonces, ahora sí, la mayoría de las situaciones que se daban o que se surgían dentro de, ahora sí ya nosotros las vamos a poder conocer como la parte del mercantilismo, que es que cómo es que nosotros o cómo es que la mayoría de las personas logra entender por qué se da esta acumulación de riquezas. Y esta acumulación de riquezas nos lleva posteriormente a algo que nosotros conocemos como la revolución industrial, chicos, ¿no? En donde prácticamente la revolución industrial que comienza en el siglo XVIII transforma radicalmente la economía, impulsando ahora sí la industrialización y el capitalismo. Y entonces la mayoría de nosotros, ahora sí, logra dejar de entender o logra dejar de asimilar por qué es que se dieron ciertas formalidades o incluso ciertas estructuras basadas dentro de toda esta parte, ¿no?
Es eso, chicos, lo que a nosotros nos da prácticamente esta revolución industrial, en donde también a nosotros nos hacen ver como la parte pues la parte barata dentro de la economía, ¿no? Y dentro de esta misma economía, nosotros logramos entender o nosotros logramos asimilar cómo es que la mayoría de las personas empieza a tener esa decadencia económica, en donde en un principio teníamos una riqueza y el día de hoy hemos dejado de lado esta parte de la riqueza, ¿no? Y esta parte de la riqueza que hasta cierto punto me lleva a mí de la mano para poderle dar un entendimiento específico. Un entendimiento específico con la mayoría de las características que tiene este desarrollo económico. ¿Por qué? Porque como por última parte dentro de esta historia, viene el desarrollo económico moderno, ¿no? En donde después de la Segunda Guerra Mundial surge la preocupación por el desarrollo de países en desarrollo, ¿no? Lo que llevó a la creación de la economía de desarrollo como una rama de la economía. Y era lo que yo les decía, esta rama de la economía que logra entender hasta cierto punto por qué, por qué o deja de ser factible, ¿no? Y esta parte a mí realmente me va a poder decir, sí, yo soy funcional dentro de una estructura, dentro de una estructura económica, o simplemente yo empiezo a generar o empiezo a determinar estas mismas formas. Formas hasta cierto punto, si ustedes lo quieren ver así, sin formalizar dentro de la economía. ¿Y por qué decimos que sin formalizar? Bueno, pues porque la mayoría de las personas en este entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, lo único que estaban buscando era tratar de generar una riqueza y no personal, sino una riqueza social. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría de las personas entendía hasta cierto punto cómo es que se tenían que generar estos nuevos proyectos. Nuevos proyectos que se llegaron o que se determinaron como parte de. Este desarrollo o esta historia del desarrollo económico me forma o me dice a mí si realmente yo voy a poder crear o yo voy a poder entender pues esta magnitud económica, chicos, que es lo que nosotros, o lo mejor dicho, lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Como parte de esta magnitud económica en donde nosotros tendríamos que determinar o tendríamos que tratar de generalizar si realmente es una formación estructurada o si realmente, pues, a mí me da una simpleza económica. ¿Por qué lo decimos como parte de una simpleza económica, chicos? Pues porque la mayoría de las personas lo único que está haciendo es tratar, ya para estos tiempos modernos, tratar de generar o tratar de entender si realmente es funcional o no ciertas características. Características que siempre se los he dicho, hemos tratado de entender a lo largo de nuestra historia y hemos tratado de entender si realmente van a poder ser funcionales dentro o fuera de esta misma economía. Y dentro de esta misma economía, chicos, que a mí me da o que a mí me trata de llevar de la mano con todo aquello que yo voy a poder tener, ¿no? O sea, acuérdense que prácticamente el desarrollo económico se genera a partir de ciertas características, características específicas con y características específicas llevadas o conllevadas como parte de esta historia. Una vez que nosotros logramos entender o que nosotros vemos toda esta parte, pues necesitaríamos ver, después de ver toda esta historia, realmente la importancia del desarrollo económico, chicos. ¿Por qué? ¿Por qué, por qué muchos de nosotros nos dicen, es que realmente tiene una importancia el desarrollo económico? Claro que tiene una importancia, chicos, porque prácticamente va a impulsar el crecimiento de una sociedad y poder mejorar la calidad de vida. Cuando alguien me dice, es que, profe, si nosotros logramos entender esa calidad de vida, realmente me fomenta algo nuevo, claro, te fomenta una estabilidad tanto social como económica. ¿No? Eleva tu nivel de vida, se generan oportunidades de empleo, accesos a servicios y un entorno propicio para que realmente puedas determinar prácticamente un emprendimiento. Esta parte, híjole, esta parte, si nosotros lo vemos como parte de algo funcional,
como parte de algo que realmente a mí me va a poder servir, bueno, pues entonces nosotros vamos a poder decir, ojo, vamos a poder decir si realmente a mí en lo personal me puede ayudar o no me puede ayudar. ¿Y por qué lo digo así, chicos? Porque prácticamente este desarrollo económico no lo pudiéramos generar a lo mejor sin los jóvenes, ¿no? Que son aquellas personas que realmente te dicen si el desarrollo económico es funcional o no es funcional como parte de. ¿Por qué? ¿Por qué lo decimos así, chicos? Bueno, pues porque ustedes como jóvenes son aquellos que van a decir, es que sí, realmente tenemos un crecimiento económico factorizado a partir de, ¿no? O sea, a partir de a lo mejor de nuevas adquisiciones, de nuevos recursos y hasta cierto punto, pues de todo aquello que a mí me genera como parte de. Esta parte, chicos, económica, ¿no? Que nosotros logramos entender, voy a dar un ejemplo muy claro. Hace muchos años, pues las personas no tenían un poder adquisitivo económico como el que tienen hoy. Y ustedes van a decir, profe, pero es que el día de hoy no tenemos un gran poder adquisitivo. Eso es lo que tú piensas, pero realmente logras entender cuál es el concepto de esta parte o simplemente me estás contestando por contestar. Esta, esta formalidad que nosotros llegamos a tener o que nosotros le llegamos a dar como la parte económica, también te va a poder decir si tú económicamente puedes adquirir ciertas cosas, si tú económicamente realmente vas a poder entender hasta cierto punto cómo es que se lleva a cabo una economía. Y esta economía, chicos, que no sé si afortunadamente o desgraciadamente, pero el día de hoy te lleva de la mano con ciertas características específicas que la mayoría de nosotros logra entender. ¿Por qué? Ah, bueno, pues porque esta parte polifuncional, si tú lo quieres ver así, polifuncional, realmente me va a poder dar esa misma estructura o esa misma, o ese mismo determinante, mejor dicho, para ver si realmente esta economía está creciendo o está decreciendo. Por lo regular, las economías buscan o determinan qué es lo que para ellos es funcional o qué es lo que para ellos puede llegar a dejar de ser funcional. Y entonces, esta movilidad que nosotros llegamos a tener, realmente nosotros vamos a poder decir si este poder adquisitivo es bueno o este poder adquisitivo es malo. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos diferentes factores clave dentro de este desarrollo económico. Uno de ellos es la inversión en la estructura, en donde esta inversión en la infraestructura, perdón, es crucial para el desarrollo económico, ya que facilita el transporte, la comunicación, el acceso a los servicios, mejora las áreas de oportunidad y no solo estimula el crecimiento económico, sino que también atrae inversores. Esta inversión de la infraestructura lo podemos ver, el ejemplo más claro que nosotros pudiéramos llegar a tener, a lo mejor es el AIFA, ¿no? Ustedes van a decir, profe, pero es que son puros problemas y no sé qué tanto. Bueno, a lo mejor nosotros lo vemos desde ese punto de vista porque a lo mejor no hemos sido tan favorecidos con esta parte. Pero ¿qué es lo que tú buscas? Ah, bueno, yo lo que estoy buscando únicamente es tratar de entender por qué a partir de que llega al aeropuerto empieza a tener o empiezan a tener, ustedes dense cuenta, mayor viabilidad, mayores accesos a carreteras, mayores accesos a autopistas, mayores accesos a diferentes formas, incluso a diferentes vialidades, ¿no? Que se pueden llegar a tener. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros lo tenemos desde ese punto de vista? Bueno, pues porque nosotros es algo que tenemos cerca. El ejemplo más claro que yo les voy a dar. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros decimos, vámonos de vacaciones, ¿no? ¿A dónde nos vamos de vacaciones? Por lo regular, pues nos vamos a la playa, ¿no? ¿Qué pasa? Pues nosotros estamos bien emocionados porque pues, nos vamos a ir a la playa. Nosotros estamos bien emocionados porque a pesar de que pasen no sé cuántas horas, para nosotros es muy bonito llegar y entrar a un hotel, estar no sé, en la alberca, disfrutar el día, el clima, lo que tú quieras. Pero ¿qué pasa con las personas que viven allá? ¿Ustedes creen que para ellos las vacaciones son padres o son bonitas? Pues claro que no.
Pero ¿qué es lo que pasa? Ellos tienen esa necesidad de tratar de invertir en una infraestructura. ¿Por qué? Pues porque para ellos sí es importante esta derrama económica, ¿no? Esta derrama económica que en un punto estratégico va a poder ser funcional con ciertas características específicas de. No necesariamente, y lo voy a decir así, no necesariamente buscamos tratar de entender un cambio radical con, pero sí hemos tratado de ver hasta cierto punto qué es lo que a mí me lleva de la mano con esta parte. ¿Por qué? Ah, bueno, pues porque al final del día, esta inversión en la estructura, a mí o se me hace tanto una paradoja que yo tengo que entender si realmente es polifuncional lo que yo estoy haciendo o únicamente es funcional como parte de. Y esta parte que nosotros podemos tener o que nosotros logramos tener, realmente también me va a decir a mí si yo voy a poder crear o yo voy a poder determinar ciertos factores con. Y esta inversión de la estructura me lleva a la parte de la educación y la formación laboral. Nosotros, o la mayoría de nosotros, lo único que hace es tratar de entender hasta cierto punto por qué se da una crisis económica, por qué la mayoría de las personas no logran entender esta parte del cambio, o por qué la mayoría de las personas no logran asimilar qué es lo que tienen dentro y fuera de. ¿Estamos de acuerdo? Esta parte, chicos, que hasta cierto punto me es funcional con lo poco o mucho que yo logro tener, realmente también me va a poder decir, ojo, si yo tengo estas mismas características hasta cierto punto. ¿Por qué? Ah, bueno, pues porque la mayoría de las personas lo único que hacen es dar un entendimiento estratégico. Y ese entendimiento estratégico es hasta dónde yo lo voy a poder llevar como parte de un sector educativo o como parte de una formación laboral. Vamos a regresar al mismo ejemplo, el ejemplo que yo les traía del AIFA, ¿no? Ustedes se han dado cuenta que en la mayoría de las circunstancias, el día de hoy educativas, ¿qué es lo que te ofrecen? Ah, gastronomía, porque ahí tenemos el AIFA. No sé, piloto, ¿por qué? Pues porque ahí tenemos el AIFA, ¿no? Otra de, no sé, aeronáutica, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ahí tenemos el AIFA y esta formación laboral me va a poder decir si realmente es productivo o no lo que yo estoy haciendo en esta parte de educación y formación. Ojo, esta parte de educación y formación realmente a mí me tiene que dar hasta cierto punto una estructura socioeconómica. ¿Por qué? Porque esta estructura socioeconómica que yo voy a poder crear o que yo voy a poder entender realmente me va a poder decir si está estratégicamente acomodado o si está mal acomodado. Punto. Yo no voy a poder decir o yo no voy a poder formular otro tipo de situaciones porque no las tengo, porque yo no voy a poder decir, ah, es que la mayoría de las estructuras que se tienen socialmente o económicamente activas en una formación educativa o social dependen de. ¿Por qué no lo puedo decir? Eso es bien fácil, porque en realidad no dependen de un sistema educativo, dependen de una formación y de una estructura social. Hay algo, chicos, dentro de esta parte que a mí me dice si realmente yo puedo tener esta estructura o puede alguien formularme esta estructura. Es una estructura. Se llaman estructuras bivalentes. Estas estructuras bivalentes que en algún punto de nuestra vida nosotros tendríamos que generar como parte de un sector social. Y parte de ese sector social a mí realmente me funciona o no me funciona, punto. ¿No? ¿Por qué? Ah, bueno, pues porque la mayoría de las personas lo único que hace es generar una estrategia. Siempre se los he dicho, parte de una estrategia social. Y esa estrategia social a mí realmente me funciona siendo, no sé, a lo mejor padre de familia o realmente me está dejando a desear ciertas estructuras. Esto, parte de la educación que nosotros llegamos a tener, es parte también de lo que nosotros podemos crear o de lo que nosotros vamos a poder determinar como parte de. Y esta parte polifuncional o estructura funcional que yo logro entender o que yo logro asimilar, a mí me va a poder decir, ojo,
si estoy dentro o estoy fuera de esta misma estructura. Yo no voy a poder crear o yo no voy a poder decir si está bien o está mal. Yo les decía, pues porque no necesariamente estoy dentro de este sistema. Vámonos a un sistema educativo conformado, no sé, por un bachillerato. ¿Qué es lo que un bachillerato te va a poder determinar para poder ver si tienes una formación laboral o no? Y esos puntos que nosotros logramos entender o esos puntos que yo voy a poder entender, ¿realmente me funcionan o realmente me van a dar a mí una paradoja? Nada más, ¿no? Y es ahí en donde nosotros pues logramos entender si realmente mi función estructurada dentro de una sociedad como parte de estas fuerzas productivas, como parte de este desarrollo económico, realmente están dentro o están fuera de, ¿no? Por qué lo decimos así, chicos? O por qué tenemos esta estructura como parte de, pues porque muchas veces o nosotros mismos hemos dejado por fuera todo lo que a mí realmente me puede funcionar, todo lo que realmente a mí me va a poder llevar de la mano, ¿no? O como esta parte social. También tenemos, por otra parte, la tecnología e innovación en donde estas fuerzas pues son transformadoras en la economía, ¿no? Y fomentan pues la eficacia, ¿no? Y la eficiencia que permiten la creación de nuevos productos y servicios y ayudan a las empresas a ser competitivas. No dejemos de lado que prácticamente esta tecnología nos ha llevado de la mano, chicos, durante toda nuestra vida, ¿no? Ustedes le pueden preguntar a sus abuelitos, bueno, oye, abuelito, y qué pasa si yo no tengo, no sé, mi dinero en el banco, ¿no? Y ellos te van a dar una respuesta que posiblemente tú sientas que es errónea, pero no es que sea errónea, chicos, sino que al final del día, la mayoría de las personas lo único que trata de entender es vivir esta parte de la tecnología y de la innovación. Muchas veces, sus papás, ¿no? Tuvieron esta transformación en donde les pagaban económicamente hablando en efectivo y de repente tuvieron que llevar esta transformación hacia la tecnología, ¿no? Y esta tecnología que te lleva de la mano o que te sugiere llevarte de la mano para poder crear este mismo entendimiento. ¿Qué quiere decir? Que no necesariamente yo voy a poder ser o no necesariamente yo tengo que formular este tipo de características con. Ojo, no necesariamente, pero sí voy a poder crear o sí voy a poder formular hasta cierto punto ciertos estándares con, ¿no? Estándares que nosotros pudiéramos llamar formales, ¿no? En donde cada uno de nosotros lo único que hace es tratar de entender si realmente me funcionan o si realmente están acorde a lo poco o mucho que yo logro tener. Este tipo de funcionalidades, chicos, me dicen a mí si realmente nosotros vamos a poder crear esta misma estructura. Yo les decía, parte de una estructura social y como parte de este desarrollo económico, hasta cierto punto, ¿qué es lo poco o mucho que yo logro tener? ¿Qué es lo poco o mucho que yo voy a lograr entender? Que son cuestiones diferentes. Y entonces, ahora sí, yo voy a poder generar o voy a poder determinar un recurso económico. Y muchas veces esos recursos económicos son los que a mí me van a poder decir si estoy o están formados para que realmente surja esta cadena económica o esta estructura económica, o simplemente están llevados únicamente como una parte vivencial dentro de, ¿no? Es ahí en donde nosotros logramos transformar o donde nosotros logramos dar un entendimiento específico con. Esta estructura que nosotros tenemos dentro y fuera de, realmente tiene que ser, para mí por lo menos, tiene que ser, viendo la parte económica, chicos, tiene que llevarse a cabo como parte de esta misma estructura. Y parte de esta misma estructura es todo aquello que nosotros todo aquello que nosotros vamos creando o vamos formulando para que realmente esta economía a nivel global pueda surgir o pueda crearse a partir de. Pues ya vamos a cerrar, chicos, ya nos extendimos un poquito. Vámonos a las conclusiones. ¿Qué quiere decir, chicos? Pues que prácticamente en resumen, ¿no? El desarrollo económico pues va a estar impulsado por varios factores, factores que hemos visto o que determinan en donde la parte más importante es fortalecer la economía.
y mejorar el bienestar de una sociedad en conjunto. No necesariamente, y hay que decirlo con esas palabras, chicos, no necesariamente buscamos esta formulación de creación hacia, ¿no? Pero sí logramos o sí necesitamos entender cómo es que la mayoría de las personas lo único que hace es buscar esta economía estructurada. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría de las personas lo único que está haciendo es tratar de determinar un paisaje funcional económicamente hablando. ¿Está mal? No. Ojo, que nos quede claro, no está mal. Pero si necesitamos hacer unas recreaciones o necesitamos recrear económicamente ciertas formas para que esto realmente pueda tener una función específica. Funciones específicas con o fuera de, ¿no? Y eso que nos quede bien clarito. ¿Por qué, chicos? Bueno, pues porque la mayoría de nosotros lo que hacemos o lo que tratamos de entender es que esto tenga una validez económica. Esa validez económica por medio de la cual nosotros hemos formulado, hemos creado o hemos determinado ciertos aspectos en materia económica. No necesariamente, ojo, no necesariamente yo tengo que vivir esta parte económica, pero sí tengo que generar o sí tengo que determinar cuál va a ser la parte funcional de. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Ah, bueno, pues porque si nosotros logramos asimilar esta parte económica como parte de un factor o como parte de esta misma estructura, pues entonces ahora sí, yo voy a determinar o yo voy a poder crear hasta cierto punto una fiabilidad con este desarrollo económico. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Pues bueno, hasta aquí, chicos, vamos a dejar nuestro tema. Nosotros nos vemos la próxima semana, chicos. Pórtense muy bien. Ya saben, dudas al privado o en la plataforma sin problema. ¿Vale, chicos? Nos vemos la próxima semana.